Inicio la grabación. Em, Vamos a ver entonces, jóvenes, lo que sería el inicio de la cuarta unidad. Vamos a hablar ya de geografía económica. Ujú. Es un tema completamente diferente. No tiene que ver ya, por ejemplo, en la primera unidad vimos todo lo que es la introducción a la geografía, en la segunda unidad vimos lo que era geografía natural y en la tercera lo que era la geografía social. El día de hoy vamos a empezar con lo que es el concepto de geografía económica, que tiene que ver con, bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Eh, para entender qué es economía antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, pues hay que entender varios factores, ¿no? El primero de ellos es que los seres humanos tenemos cierto número de necesidades básicas. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a hacer la lectura. Los seres humanos requerimos un número de cosas para nuestra supervivencia, siendo lo primero el alimento, el refugio y el vestido. Son las tres cosas fundamentales, esenciales para la supervivencia del ser humano. Cuando ponemos, porque siempre que pongo este tipo de cuestiones me dicen, el agua, sí, el agua es parte del alimento. Entonces, el agua potable es una cosa esencial, pero en general englobado a las cosas más importantes, estamos hablando de que las cosas más necesarias para que el ser humano pueda vivir son la comida, la casa y la ropa. Y cuando hablamos de ropa, también hablamos de zapatos, también hablamos de sombreros, si ustedes quieren, todo lo que tiene que ver con vestido, porque bueno, hay mucha confusión a veces en lo que corresponde a cada cosa. En segundo lugar, ya una vez que tenemos cubiertas las cosas básicas, que es el alimento, refugio y vestido, siguen algunas otras cosas esenciales para el bienestar, como es la salud, la educación y el entretenimiento. Hay muchas otras cosas aquí, pero esas son de las tres cosas básicas que necesitamos para una vida sana, ¿correcto? Eh, que es precisamente el concepto de bienestar, ¿sí? Em, una sola persona no es capaz de solventar todas las necesidades. Así que tenemos como responsabilidad entre todos, digamos, resolverlas. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? Aunque todos necesitamos comer, no todo mundo podemos generar la misma cantidad de alimento para todos. Es decir, si ustedes, por ejemplo, quisieran un pan en la mañana y ustedes vivieran solos, absolutamente solos, no vivieran en una comunidad, tendrían que primero haber cosechado ya el trigo, haber molido el trigo, haber traído el agua para hacer la masa y tener el horno, prepararlo todo eso. En todo, digamos, en un día, en varios días tendrían ustedes la obligación de eso. Y esto sería básicamente hoy ignorando todas las demás necesidades que tienen. La gente de antaño, pues a lo mejor con esta idea de supervivencia se dedicaba totalmente a eso, pero finalmente en nuestro mundo moderno no podemos hacerlo. Así que lo que hacemos actualmente es responsabilizar, o más bien ayudarnos entre todos, ¿sí? Si quieren pan, hay un panadero. Y ese panadero va a recibir un beneficio, por ejemplo, del trabajo que ustedes hagan. Y de esa manera nosotros estamos haciendo un intercambio constantemente para evitar o angustiarnos por tener cada uno de nosotros una obligación de hacerlo todo, la obligación de hacerlo todo, sino que nos repartimos el trabajo entre diferentes personas, ¿correcto? Originalmente la forma en la que compartíamos el fruto de nuestras labores era por medio del trueque, ¿sí? Básicamente el trueque es intercambiar productos del mismo valor. ¿Cuál es el problema con este sistema? Bueno, pues el que el valor era literalmente al tanteo, pues no sabías exactamente qué cosa, cuánto valía cada cosa, muchas de las veces al verla, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenía el trueque es que, por ejemplo, yo podía llegar con una vaca y querer intercambiarla, por ejemplo, por, digamos, ropa o tela o cosas por el estilo. Y si el comerciante era medio deshonesto, podía convencerme de que mi vaca valía nada más un vestido. Y ustedes ahorita pueden imaginarse en qué momento eso sería bastante injusto y deshonesto. Eh,
Entonces, el gran problema con el trueque era que era difícil calcular el valor real de las cosas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo podría haber tenido esa ropa o esa tela o ese vestido y haber tenido que viajar 5 días, 20 días en barco con peligro de muerte y todo de ese tipo de cuestiones. Yo sé que valía mucho mi producto, sin embargo, ¿quién iba a pagarme una vaca entera por un vestido? Entonces, eso genera el problema precisamente de determinar cuál es el verdadero valor de las cosas, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero valor de algo dependiendo del trabajo, del esfuerzo y de los riesgos que has llevado por desarrollarlo? Eh, por eso mismo, digamos, ya no había forma de sostener ese tipo de cuestiones y más aún cuando se empezó a especializar el trabajo, ¿sí? Cuando todas las personas empezaron a dedicarse a una sola cosa, a una cosa diferente a los demás, empezó a haber una gran variedad de productos y de servicios, ¿sí? Ya no solamente era el alfarero, ya en ese momento, cuando empezaba a evolucionar el trabajo, pues estaba el experto en hacer loza y había el experto en hacer decoración. Entonces ya no había ya no era lo mismo, no podíamos decir que era el mismo trabajo. No es lo mismo la persona que siembra maíz y únicamente maíz a la persona que siembra, por ejemplo, piñas. Ajá, para aquellos que no sepan cómo se siembran las piñas, pues ustedes, una piña dura como 4 horas en producir, en 4 años en producirse, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el maíz que se produce constantemente a un productor de piñas. Entonces, ya no había, no se podía equiparar el valor del trabajo de uno con el otro. No porque una cosa fuera más difícil que la otra, sino que simplemente eran muy diferentes. Entonces, cuando empezó a haber tanto problema con la variedad de productos, con la variedad de trabajo, con la dificultad del trabajo, lo que pasó es que el trueque ya no se pudo sostener. Es ahí, estamos hablando en los fenicios, estamos hablando mucho tiempo antes, que empieza el intercambio por medio de lo que coloquialmente ahora y conocemos como dinero, ¿sí? Ya cuando tenían un valor determinado a las cosas, ya teníamos una escala de valor de todo. Cuando ya teníamos una escala de valor de todo, ya podíamos determinar claramente cuánto valía una cosa sobre otra, ¿sí? Entonces ya sabíamos cuánto tiempo era el tiempo de trabajo, cuánto era el producto, la calidad del producto, etcétera. Y entonces a partir de ahí le poníamos una escala en números y esa escala en números finalmente es el dinero, el valor de la cosa, ¿sí? Actualmente, precisamente por eso, lo que hacemos es escoger un trabajo o actividad con el que recibimos un pago o un salario. Usamos ese salario para comprar o pagar un servicio ofrecido por otras personas. Digamos, el dinero se convierte en una especie de intermediario entre los servicios, ¿sí? Ya teníamos con el dinero, finalmente el dinero lo que es un acuerdo entre todos, ¿sí? De que tiene un valor determinado y que ese valor lo vamos a intercambiar por otras cosas. El dinero como tal no sirve de nada, jóvenes. O sea, si nosotros tenemos, imagínense que ustedes tienen $1.000.000 en billetes y ustedes caen en una isla desierta, el billete no les sirve de nada, porque no hay con quién intercambiar ese billete, ¿sí? Si ustedes, el billete solamente funciona si estamos en el país en el que el billete tiene valor. Y solamente va a tener valor en relación con lo que las otras personas estén de acuerdo que vale el billete. Otro ejemplo, si ustedes tienen un billete de Argentina y quieren y les surge ir a comprar unos jitomates, como aquí el señor que les pongo en la foto, y ustedes quieren pagar con el billete de Argentina, lo más probable es que la marchanta les diga que no. No falta alguna que diga, sí, pues yo conozco un banco que me lo cambie, pero es difícil hacer el cambio. Ahora, si por ejemplo, como nosotros tenemos un enamoramiento muy grande con los estadounidenses, llegamos con dólares, pues probablemente la señora dirá, sí, pues sí te lo cambio, ¿no? Pero solamente porque tenemos un acuerdo de que el billete, el dólar, tiene un valor relativo al billete que tenemos aquí en México, ¿correcto? Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo.
Cuando nosotros trabajamos, nosotros acordamos cuánto nos van a pagar y nosotros debemos estar bastante claros que el esfuerzo que yo voy a hacer es equivalente al dinero que me van a pagar, ¿sí? Y esa es una de las cosas que hacemos constantemente los adultos y ustedes lo harán en un par de años más, algunos menos, pero finalmente ustedes tendrán que ser bastante conscientes del esfuerzo y del trabajo que es, cuánto significa y cuánto creen ustedes que vale su trabajo, ¿correcto? Vamos bien hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, comentario? No, maestro. Todo es sencillo, ¿no? Hasta ahorita. Vamos a No, continuar. Clasificamos las actividades modernas en tres, ¿sí? Los trabajos y las actividades económicas las clasificamos fundamentalmente en tres. La primera son las actividades primarias o de producción. Las vamos a ver con mucha calma, pero pues básicamente voy adelantándome, pues es lo que produce directamente de la naturaleza. La segundo tipo de actividades son las de transformación, que es básicamente la industria. Transformar la materia prima en otra cosa y finalmente los servicios o actividades no productivas que tienen que ver con aquellas cosas que no producen un producto como tal, sino que producen algún beneficio más bien. ¿Sí? Son los tres tipos de producción. Esto es súper importante, por favor, vayan teniéndolo en cuenta porque de esto se va a tratar toda la unidad. Las actividades primarias, secundarias y las actividades de servicios o actividades no productivas. Suena como raro y suena como feo actividades no productivas, jóvenes. Pero por ejemplo, les voy a poner un adelanto. Ser profesor de escuela es una actividad no productiva. No porque no estemos haciendo algo útil, sino porque ustedes como alumnos no son productos. O sea, yo no voy a vender alumnos preparados de secundaria. Yo lo que estoy haciendo es un servicio para que ustedes estén preparados para el futuro. Ya ustedes decidirán si están o no, o pensarán si están o no. Otro ejemplo es, pues, por ejemplo, algo muy sencillo, que es quien les corta el pelo. No le están vendiendo un kilo de pelo cortado. O sea, les están vendiendo el servicio de cortarles el pelo. ¿Sí me doy a entender? Las estilistas, los barberos, etcétera, están haciendo un servicio, no están produciendo algo. A lo mejor un peluquero podría hacer pelucas con su cabello, sobre todo las niñas que se cortan el pelo largo. Pero pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces no confundamos las cosas, ¿sí? ¿Qué son las actividades primarias de producción? Voy a hacer punto por punto. Son los trabajos que se dedican a producir o extraer alimento o materia prima en crudo. Es decir, la materia como sale de la naturaleza, ¿sí? Básicamente es la principal y curiosamente, aunque es la principal, es una de las menos pagadas. Sí, es la que produce, pues básicamente directamente de la naturaleza, no sin transformación ni nada por el estilo. ¿Qué sale, por ejemplo, de estas actividades primarias de producción? Bueno, si alguien está apuntando, pues apúntenla por favor. Eh, Materia prima en crudo significa, jóvenes, yo pongo en crudo porque creo que es más fácil de entender, pero pues básicamente pues las cosas que como salen de la naturaleza es como lo vamos a consumir, ¿sí? Hay algunas cosas que para consumirlas tenemos que transformarlas, pero finalmente lo importante es que ustedes las sacan inmediatamente de la naturaleza. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Eh, bueno, primero que nada la agricultura. Vamos a verlo con mucha calma. Eh, Extraer de la tierra, la ganadería, que es la producción de productos de origen animal, la pesca, que es otra vez, pero este no es producción, sino extracción. Ujú. La explotación forestal o silvicultura, que es básicamente la extracción de cosas del bosque. Y
la minería. La minería que extrae, como su nombre lo indica, minerales, pero que también incluye cosas como la extracción de petróleo. ¿Correcto? ¿Cuáles son las actividades secundarias? Las actividades secundarias o transformación se considera todo lo que tiene que ver con la transformación de la materia prima, o sea, del producto en crudo, en un producto manufacturado. Las actividades secundarias es básicamente tomar la materia prima, la fruta, la verdura, los animales, la piel, la carne, los minerales, la madera, etcétera, y transformarla, ¿sí? ¿En qué la transformamos? En algo que es más fácil de consumir. O en el mejor de los, o no peor ni mejor, sino en algunos otros casos, simplemente en un producto más accesible para la mayoría, ¿sí? Eh, es complicado explicarlo sin poner muchos ejemplos, lo vamos a ver por supuesto más adelante en clases, va a ser un poquito ya más a fondo, pero pues básicamente ponerles un ejemplo es la transformación de cosas muy muy sencillas, como por ejemplo si tenemos una fresa, transformarla en mermelada. Podríamos comernos la fresa sola, pero también podríamos comer una mermelada de fresa. Cualquiera de las dos cosas son un producto manufacturado. Sin embargo, la fresa es un poco más barata que el frasco de mermelada. Otro ejemplo, por ejemplo, es la idea de que nosotros no nos cubrimos con la piel de la vaca, sino que más bien alguien se lleva la piel de la vaca, la transforma, la trabaja y pues, gracias a eso tenemos una chamarra, o tenemos un cinturón, o tenemos unas botas, ¿correcto? Un último caso, por ejemplo, en esta cuestión, por ejemplo, estoy poniendo algo muy simple que es la producción textil, es agarrar el algodón crudo, transformarlo, pintarlo y convertirlo más adelante en tela. Esa es una actividad industrial, jóvenes. Pueden hacerlo con una máquina muy muy grandota que haga miles de metros de tela al día, o pueden hacerla con un telar en su casa y finalmente sigue siendo industria. En este caso, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la artesanía, que es algo con lo que seguramente los habitantes de Capula están muy familiarizados, ¿sí? La transformación de la materia, que es por ejemplo el barro, para convertirlo en artesanía, es un proceso industrial finalmente. Cuando muchos de ustedes piensan en la industria, piensan en fábricas, y no. La transformación puede ser algo que ustedes hacen en casa, siempre y cuando ustedes estén con la intención de hacerlo para la venta, para la producción económica, digamos, en algún modo. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Estas dos están claras. Yo creo que la primera está bien, está clara y esta a lo mejor les cuesta más trabajo, pero ¿hay alguna duda? No, No, Bueno, maestro. bueno, no maestro. continuamos. Em, la tercer tipo de actividad, que es los servicios o actividades no productivas. Estas son de las más complicadas de explicar, pero yo creo que ustedes son muy listos. Finalmente, son actividades que cumplen funciones para solventar las necesidades de bienestar en la población. Es decir, que resuelven aquellas cosas que no se pueden comprar. Esto es una palabra clave, jóvenes, que no se pueden comprar, pero que ocupamos para el desarrollo. ¿Qué no se puede comprar, jóvenes? Un ejemplo de algo que no se puede comprar es la educación. Ustedes pueden decir, sí, me puedo comprar 20 libros y puedo leerlos todos y puedo aprender mucho de esos 20 libros. ¿Sí? Cierto, es verdad. Pero finalmente la guía y la facilidad de explicarle los 20 libros va a facilitar que ustedes aprendan con mucha más facilidad que de otra manera. Y aún así, la venta de libros es un servicio, finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no se puede comprar, jóvenes? Lo que no se puede comprar son cosas que ustedes necesitan pagarle a alguien para que haga por ustedes, ¿sí? Un ejemplo es el doctor. No pueden comprar 20 kilos de salud, ¿sí? No pueden comprar
20 kilos de no tener dolor de estómago, ¿sí? Ustedes tienen que pagar por el servicio de lo que ustedes necesitan, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitan? Pues medicina, o más bien, a veces ni eso, a veces lo único que ocupa el doctor es saber que ustedes comieron algo echado a perder. Y nada más le dice, se les va a quitar solo, pero ustedes ya se quitan de la angustia de saber si están enfermos de otra cosa, ¿sí? Aquí pongo el ejemplo de dos servicios que son los embalajes y movimiento, y por ejemplo la plomería. La plomería no es un servicio que ustedes paguen por un paquete de plomería. Ustedes lo que hacen es pagar porque el plomero les corrija un problema en su casa. Y eso es a lo que me refiero con servicios, ¿sí? Entonces, el servicio tiene que ver con casi todo lo que hacemos, casi todo lo que trabajamos, que no se paga por algo físico que ustedes se pueden llevar a su casa, ¿sí? No pagan por algo físico que pueden llevar a su casa. Un ejemplo es el internet, que ustedes ahorita han peleado tanto con él. El servicio de internet no es una cosa que les digan, ahí te van esta cajita con 40 kilos de megabytes. Pues obviamente lo que se hace es más bien una cosa como imaginaria de cierta forma para, para ustedes consumir precisamente las megas o los gigas o lo que tengan de servicio de internet. Ujú. Otro ejemplo de un gobierno, otro ejemplo de un servicio, por ejemplo, que se paga pero que finalmente no tiene una cosa física en su casa es el gobierno, un político, la organización de los servicios, por ejemplo, ¿sí? Prestadores de servicios básicos como la electricidad, el agua y las telecomunicaciones, ¿sí? Y esto incluye jóvenes desde la persona que pone el servicio, desde la persona que cobra el servicio, quien les habla, les atiende cuando ustedes le hablan por teléfono para que les ayuden. Todas esas personas se consideran parte del servicio, ¿correcto? La educación a todos los niveles es un servicio. No importa si ustedes van a la secundaria, primaria, kinder, maternal, universidad o maestría, doctorado, todos son servicios. Y finalmente, los servicios de salud son servicios, finalmente, no se les vende, insisto, 20 kilos de salud, se les da una atención médica, se revisa que ustedes estén bien. Y sí se les vende la medicina, pero finalmente eh, los servicios no incluyen precisamente una cantidad fija. Los servicios sanitarios, que son las personas que les ayudan a limpiar. El caso, por ejemplo, de las escuelas, ustedes recuerdan al intendente, es un servicio sanitario. Los recolectores de basura es un servicio sanitario. Las personas que se encargan, por ejemplo, de la purificación del agua, de los servicios de tratamiento de aguas, etcétera. Una de las cosas que nos vamos a centrar en clases es el transporte es un servicio, tanto el transporte de material como el transporte de personas. Cuando ustedes agarran el camión para ir a Morelia, los que van aquí los que agarran el camión de Capula, los que agarran el camión de los fraccionamientos, ese es un servicio. El comercio, que también va a ser una de las cosas centrales que nos vamos a enfocar. No pueden comprar 20 kilos de salud, pero sí pueden comprar una cajita de aspirinas, ¿sí? Es diferente. Y el arte es un servicio, jóvenes. Mucha de la gente piensa que el arte no es algo que se deba pagar, pero por ejemplo, si ustedes están pagando por Netflix, ya están pagando por, entre comillas, arte. No todo es arte en Netflix, pero es parecido. Porque encuentran películas, etcétera. Una obra de teatro, una pintura, un concierto, son servicios que sirven para el entretenimiento y mantener la cabeza ocupada. Y hablando precisamente de entretenimiento, que ahorita por ejemplo incluye películas, sistemas de streaming, y por ejemplo cosas como lo que ustedes actualmente, algunos de ustedes ven que son los streamers, que son las personas que hacen, pues, se graban a ellos mismos haciendo cosas, ¿no? O se transmiten a ellos mismos haciendo cosas desde
cuestiones de maquillaje, cocina, videojuegos, etcétera. Ujú. Los videojuegos son un caso de servicio también, por ejemplo. Los videojuegos son servicio, finalmente. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí, jóvenes, qué es un servicio? ¿Qué son los servicios? ¿Alguna pregunta? Si hay alguna duda o alguna corrección. No, maestro. No, maestro. Bueno, ¿cuál es el mejor trabajo? Ok, esto es importante y esto es una cosa extra que estoy poniendo yo y sí me gustaría que pusieran atención en esto. Usualmente las actividades que generan más dinero son la producción industrial y las que menos son, la que menos produce dinero son las actividades primarias. Sin embargo, todo depende del lugar y de las necesidades de la población. Por ejemplo, ustedes saben que mucha gente se va a Estados Unidos a trabajar al campo. Aquí hay trabajo en el campo. Pero como en Estados Unidos hay menos gente dispuesta a trabajar en el campo, se tiene que pagar un poco más. Eso sumado a que, por ejemplo, la mayor parte de los inmigrantes no tienen seguro social ni nada por el estilo, pues se les paga un poquito más, ¿sí? No quiere decir que acá en México no haya trabajo en el campo, quiere decir que como allá lo ocupan más, se les paga mejor. En general, la actividad industrial paga mejor, pero no siempre paga mejor a sus empleados, ¿sí? A algunos empleados se les paga muy mal dependiendo del nivel del empleado. Un empleado de piso, un empleado muy bajo, se les paga muchas veces poquito, incluso podrían llegar a ganar más con la agricultura, pero un trabajador bien preparado muchas veces gana más, ¿sí? Eh, También hay que mencionar que los servicios son trabajos que requieren menos esfuerzo, generan altas ganancias, pero usualmente requieren una preparación especial y por lo menos el capital suficiente para invertir en una idea. Esta es una de las cosas que muchas de las personas les hemos dicho mil veces, pero ustedes como estudiantes ahorita todavía no se preocupan por eso, que es la idea de la preparación, ¿sí? Un médico puede trabajar mucho, a veces puede trabajar más que la gente normal, pero no tiene, un médico en un nivel más o menos alto no tiene necesidad de trabajar al mismo nivel que un trabajador sanitario, por ejemplo, un intendente o un recolector de basura o a lo mejor un chofer de camión, lo que sea. Entonces, hay muy buenos trabajos en servicios, como puede ser, por ejemplo, el doctor. Eh, Ahorita, por ejemplo, les ha ido muy mal por lo del año pasado, pero finalmente se les paga muy bien a estas personas con un trabajo relativamente sencillo, no sencillo, que requiere menos esfuerzo físico, ¿sí? Eh, en este caso, jóvenes, pues depende completamente del tiempo que te preparas para ese trabajo, ¿sí? Mientras más te preparas para un trabajo, más posibilidades tienes de tener un trabajo que te requiera menos esfuerzo físico, que en ese sentido tenemos. Y una de las cosas aquí claves que les pongo, jóvenes, muchos de ustedes, por ejemplo, dicen, no, yo voy a poner una tienda o yo voy a poner un negocio. Ok, sí, eso es importante. También es muy importante en cuestión de servicios. Pero para poder tener un servicio como el que a lo mejor ustedes se imaginan, necesitan el concepto de capital. ¿Qué es el capital? La inversión para poner el negocio. Si ustedes quieren poner una tienda de abarrotes donde nada más venden tres chetos, tres bolsitas de chetos que hicieron ustedes mismos comprando una bolsa más grande, es probablemente los van a ignorar. Lo más probable es que los van a ignorar. Si ustedes quieren tener un negocio de verdad, pues que tenga poco esfuerzo, que ustedes no quieran hacer tanto trabajo, requieren tener mucho dinero para que el movimiento se haga solo. Entonces, sí es importante mantener la diferencia entre una cosa y otra. Si ustedes quieren un servicio como comercio, pero ustedes quieren no trabajar mucho en ese negocio, pues tienen que tener mucho dinero. Y pues si ya tienen mucho dinero, pues para qué trabajan más. Entonces, espero más o menos que quede claro, jóvenes, que para nosotros de clase media baja, lo que nos corresponde es o prepararnos mucho para tener un buen trabajo y tener un buen salario, conseguir dinero de alguna manera para poder tener un buen trabajo que no requiera tanto esfuerzo, o trabajar en la producción industrial o las actividades primarias, que es mucho esfuerzo, pero
en el mejor de los casos, pues bien pagado, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el mejor trabajo, jóvenes? Pues el mejor trabajo es el que ustedes estén preparados para hacer. ¿Cuál paga mejor? Va a depender, ahora sí que depende de su nivel de preparación, ¿sí? Siempre va a depender de su nivel de preparación o del capital que ya cuenten, ¿sí? Porque por ahí van a encontrar que dicen, es que Bill Gates, bueno, a lo mejor ya ni saben quién es Bill Gates. Bill Gates o salió de la escuela y no terminó la universidad y de todos modos es millonario, sí, pero Bill Gates tenía mucho dinero. Sus papás tenían mucho dinero y la inversión que tuvo no la pagó él, la pagaron sus papás. Entonces, cuando pudo invertir mucho dinero en una idea que ni siquiera era suya, pues por eso se hizo rico. Entonces, no crean todo eso que ven en internet de que la gente se hizo sola o que se hizo millonario sin trabajando duro. Es imposible, jóvenes. Ahora sí se los digo y no quiero echarles a perder los sueños, pero es imposible hacerse millonario si no tienes ayuda de alguien que ya es rico, ¿sí? Para todas las demás personas necesitamos trabajar muy duro, esforzarnos mucho, prepararnos mucho y un poquito de suerte. Eso es importante también mencionar. ¿Correcto? Este es el cuestionario, jóvenes. Sobre todo, pues ya todo esto viene en la clase, en las notas de la clase. Em, Sobre todo la 3 que a ustedes les gusta responder ahí con una sola palabra y cuando se les antoja. Traten de hacer un poco más de explicación, pero sobre todo la 4 me interesa, jóvenes, porque lo importante aquí es que es una respuesta personal. Ajá. Finalmente es una respuesta que depende de ustedes, que me gustaría que ustedes hicieran con sinceridad, bien pensado, eh, que no me pongan nada más así como de, ay, pues no sé, o doctor y ya, sino que me digan por qué, ¿correcto?